Dios les bendiga, queridos hermanos. Ahora estamos aquí en este lugar una vez más, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder estar aquí en este lugar donde estamos compartiendo las verdades bíblicas. Esto quiere decir que estudiamos la Escritura y tratamos de buscar la verdad de Dios a través de su palabra, sin la interrupción, sin la contaminación del hombre, el ser humano. Es decir, el ser humano no puede meterle ninguna idea, ni tampoco puede interpretar o malinterpretar su palabra. El Espíritu Santo es el que opera aquí. Dios les bendiga a mis amigos, a los que pues me siguen a través de las redes. Dios los guarde, a mis hermanos en la fe. Ahora pues el Señor nos ha puesto a compartir un tema sencillo pero importante. Y querido amigo lector, que lee las Escrituras y busca la sabiduría de Dios, pues un consejo que necesitamos conocer es que si nosotros no leemos la Escritura o no aplicamos lo que nosotros estamos entendiendo en ella, estamos perdidos. De nada me sirve yo que pueda leer la palabra si no ejecuto lo que Él me enseña. Eso sería un tremendo, gran error. Entonces, meditábamos en la mañana sobre un concepto que compartimos en los videos anteriores, ¿verdad? Acerca de la frase esta que dice: todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Y claramente que cuando no se deja uno enseñar por Dios, como ser humano, si yo no me dejo enseñar, así resumo ese texto, si yo no me dejo enseñar por Dios, yo no voy a estar preparado para tener una profesión, para casarme, para tener una familia, ni mucho menos para guiar a unos hijos, menos todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo, Él es el que nos prepara, Él es el que nos da valores, nos da principios, estatutos, mandamientos, para que nosotros vivamos en rectitud, haciendo lo bueno. Esa es la tamaña diferencia. Entonces, bien lo dijimos, ¿verdad? Aún usted me puede hablar de un gobernador, un presidente de la república o de cualquier país. Si no tiene la conducta espiritual y si no está ordenado delante de Dios, no va a servir para nada. Va a caer en la mentira, en el robo, en la avaricia, etcétera, etcétera. Allí está bien clarito. Así de sencillo. Y esto tiene que ir a la par con lo que pues vamos a leer nosotros con la enseñanza que queremos nosotros mostrar el día de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Que en su título dice así: lo que contamina al hombre. Vamos a ver, dice así la Escritura: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué dice el 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: ¿Qué dijo 8 y 9? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. ¿Qué dice el 11? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre.
primera parte. ¿Por qué lo menciono y por qué lo digo? Porque tiene que ver con lo que estamos nosotros diciendo. El Señor Jesucristo está reprendiendo esta parte, porque el hecho, la Escritura nos dice, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y estos pues lo analizaban de esta manera, claramente a su conveniencia, porque dicen, bueno, le llevo yo frijolito y le llevo arrocito y pan a mis papás y ya, con eso cumplo. Tamaño error, así no es. Porque no tiene que ver el cumplir con nuestros padres o honrar a nuestros padres, no tiene que ver nada más con lo económico, sino con lo moral, con lo espiritual. Es decir, tenemos que honrar con respeto a nuestros padres. Es decir, no dándoles problemas. Y cuando ellos nos necesiten en su parte adulta, nosotros tenemos que ayudarles a ellos a superar su vejez. Y esto no tiene que ver con dinero, con que ya di 5,000, ya me quito esta carga. No. Por eso el Señor Jesucristo vamos a decir, los regañó, pues, para no ser grosero. Hipócritas, se los dijo. ¿Por qué? Porque textualmente ellos piensan que quedan bien. Ay, no, yo ya cumplí. Y como ellos también mencionan, ellos se los querían como que devolver a Jesús. Fíjese nada más. Diciéndole, maestro, pero tú ¿por qué les permites esto? ¿Qué pasó? Es que van a comer y no se han lavado ni las manos. Y claramente que estamos hablando de un ejercicio más sencillo, de mucho menos valor. Por eso les dijo hipócritas. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque estamos hablando de una comida y esa comida se va a ingerir por la boca. Eso no contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y bueno, en el texto que sigue nos va a dar un parámetro de lo que estamos diciendo, es decir, me adelanto pues, maldiciones, injurias. Eso sí contamina al hombre, lo que tú haces, que maldices a otros, que declaras con tu boca prejuicios en contra de tu propia familia. Eso sí, maldice. El no perdonar a tu familia y declararlo con tu boca. Eso sí contamina. Tus malos sentimientos. Eso sí contamina. Lo que está saliendo de tu corazón, horrible, horrendo. Eso sí contamina. Pero el hecho de que yo me vaya a tomar un taco y que no me lave las manos, ¿eso qué? Entonces nos está dando el Señor Jesucristo aquí un concepto totalmente diferente donde debemos de tener disciplina. Y por eso le decía, ¿verdad? Todo aquel que no tenga a Cristo, pues va a estar muerto espiritualmente. Porque no va a tener ninguna base espiritual, ninguna enseñanza, ninguna educación. ¿Y qué? Pues se va a perder. Así de sencillo, se va a perder. Texto que sigue. Entonces, versículo 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Fíjate nada más. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Qué dice el 14? Son ciegos y guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, o sea, en el baño?
Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta allí. Entonces ahí está una sugerencia espiritual, hermano, en grado de corrección espiritual. Para que nosotros tengamos cuidado y es decir, usted mismo en su proceso espiritual, en su proceso, en su discipulado pues espiritual que está llevando, usted se está perfeccionando en las cosas de Dios para no caer y no cometer este tipo de circunstancias. Porque una de las cosas que nos vamos a enfrentar afuera es que va a haber mucha gente que se va a dedicar nada más a juzgar. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos el conocimiento para poder dar testimonio de lo que estamos hablando, diciendo y aprendiendo. Entonces, es tan importante que el evangelio que estamos escuchando, que es el de Cristo, lo podamos aprender, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar como con esos fariseos falsos, hipócritas, que van a hacer a su manera las cosas. Y que no es así. Porque van a acomodar a su gusto. Si yo recito el primer mandamiento, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un gobierno, una autoridad. Yo tengo un gobierno, una autoridad que es Dios. No vivo solo. Tengo Dios que es el que me da la pauta de cómo vivir, qué es lo que tengo que hacer en todas las áreas, sean correctas, no sean contaminadas. Y yo tengo que practicar lo que mi Dios me enseña para poder vivir bien, para que me vaya bien. Y lo tengo que seguir para yo tener pues un destino final, desde luego, correcto a los ojos de Dios. Y lo importante y lo bonito es que si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, sí, yo he comprobado por mi propia experiencia que obedecer a Dios es bueno. La gloria sea para mi Cristo Jesús. Amén. Sí, yo he comprobado con mi propia experiencia que honrar a mis padres es bueno. No nomás llevarle el alimento, honrarlos con respeto, con dignidad, con orgullo, con humildad, con amor, con misericordia, apoyándoles en todas sus necesidades. Sí, yo lo he comprobado y es hermoso. Claramente usted debe de hacer la misma prueba para que le vaya bien. Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Es decir, va usted a tener una lucha directa espiritual entre el bien y el mal. Y va a estar allí entre Dios y el diablo. ¿Quién ganará? Pues el que usted alimente más. Si a usted le gana más los deseos de la carne, va a ganar más el diablo. Así de sencillo. Pero si gana Dios a través de la Escritura y usted se sujeta a Dios, Dios va a ganar. ¿Verdad? Por eso dice la cita bíblica en Apocalipsis, que Dios hace una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Eso es todo. Ni nosotros debemos de participar si queremos de esa fiesta. Pero tenemos que limpiarnos, que dejar todo síntoma de pecado. Y se lo digo tan serio. Hasta le puedo decir, no conviva con aquel que vive pecado.
aún sea interno aquí, se lo digo. Si yo estoy llegando a un proceso espiritual y mi compañero, por decirlo así un ejemplo, él todavía no vive en pecado y hace, me quiere contaminar, hace para allá, güey. Sí, yo no me voy a perder por causa de digo con perdón, yo no, hace para allá, no me contamines. Hágalo, hágalo, hágalo. Es importante hacerlo, porque usted lo que quiere es seguir precisamente su base espiritual y llegar al éxito, a la felicidad, a tener vida eterna. Y si no lo hace así, si no cuida su espiritualidad, se va a perder, se va a desviar, va a caer, va a fracasar. Así de sencillo. Entonces, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y usted debe estar despiertito en esto, para que haga un análisis profundo y usted determine cómo está. Hágalo. Hágalo. Analice cómo estamos para poder tener o sacar nosotros definiciones que sean de bendición y no todo lo contrario. Por eso el Señor Jesucristo aquí está hablando claramente acerca de estos puntos. Porque del corazón son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y aquí quiero decir una cosa, dice el Señor, porque del corazón. O sea, quiere decir que hasta el mismo corazón, si no está situado en lo correcto, el mismo corazón va a ser mentiroso. Por eso no crea así abiertamente en todo lo que su corazón le dice. Es que no amo, la amo aquí a mi novia con todo el corazón. Puede ser mentiroso ese sentimiento. Ahí está. Entonces, no le puede usted dar veracidad al corazón si usted no está aplicado en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios. Debe de tener madurez para que su mente, que es la que gobierna, dé buenas decisiones correctas. Dios le enseña a través de su palabra y usted tiene que determinar después ya con sabiduría lo que sigue. ¿Cuál fue la cita que le di a usted? ¿Mande? Vamos a ver esta cita bíblica que se encuentra en el capítulo 10, versículo 34, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a su padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida, ¿qué? Por causa de mí la hallará. Por causa de mí la hallará. El día de ayer estábamos citando esta cita y estaba un opositor aquí. Dice, no, pues yo no hago eso. Yo quiero más a mi familia más que a Dios. Más lo que usted me está diciendo. Yo quiero más a mi esposa más que a Dios. Y aquí necesitamos tener, querido amigo, madurez. ¿Por qué lo dice? Porque abiertamente el Señor Jesucristo no nos está diciendo, quiere más a tu, desecha a tu esposa, pues. Desecha a tu hija, a tu suegra, desecha a estos. No. Sino lo que Él está diciendo es que nosotros le demos a Él la prioridad, como lo dice el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Tu esposa no va a estar arriba de Dios, tus hijos no van a estar arriba de Dios, porque por Dios fuimos hechos. Entonces vas a amar a Dios y después sigue todo lo demás.
Ama a tu esposa, ama tu trabajo, ama a tus vecinos, a tus papás. Lleva un orden en esto. Porque si tú idolatras a tu papá más que a Dios, si tú amas a Dios, a tus hermanos más que a Dios, pues estamos condicionando aquí y además estamos nosotros en un punto que no es sano. Por eso el Señor Jesucristo dice, si me vas a amar, que sea totalmente como yo lo estoy haciendo. Y si quieres vivir en obediencia, tienes que aprender una conducta totalmente limpia, correcta, sana, para poder vivir bien. Y aquí es donde tú te preparas en la tierra, aquí en este mundo, es donde tú te preparas para poder vivir en su presencia, como a Él le agrada. O sea que aquí nos estamos preparando para cuando estemos en su presencia, darle honra y gloria al Señor. Eso es lo correcto. ¿Sí me explico? No, eso es lo correcto. Entonces tenemos que disciplinarnos aquí para nosotros poder honrar a Dios cuando estemos en su presencia. Tenemos que educarnos aquí, desechar toda maldad y pecado para cuando estemos en su presencia hacer su voluntad y no estar en indisciplina. Entonces el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino le da más valor a un estilo de vida diferente, no contaminado como el mundo lo hace. Dijo, vengo a traer espada, que significa palabra, enseñanza, aprendizaje, estilo de vida correcto, en santidad, en obediencia total a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Él está viendo que el mundo está contaminado en desobediencia, siguiendo ¿qué? Tradiciones y religiones y no siguiendo su palabra. Por eso es lo que quiere decir el Señor. Yo les decía, pues, si el inventor de la televisión, ¿verdad?, le pone en su caja, le va a entregar a usted el control y también un manual. Esto es para saber usar ese aparato, porque si no lo sabe usar, pues se va a quemar. Lo va a descomponer, pues. Lo mismo sucede con el ser humano. Dios, que es nuestro creador, nos da la Biblia para poder vivir correctamente. Y la Biblia, pues, es el compendio de consejos para vivir correctamente. Es el manual de vida que nosotros debemos de saber para vivir ordenadamente, correctamente, bajo la voluntad de Dios. Cuando lo entendamos así, lo practicamos así, usted va a ver las maravillas, va a empezar usted a despertar espiritualmente y a sorprenderse de lo que Dios va a hacer en su vida, siguiendo el estatuto que el Señor Jesucristo le está dando a usted. Por eso Él mismo lo dice, lo termina diciendo, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto quiere decir, aquel que quiere encontrar su vida por sus propios esfuerzos, la va a perder. Aquel que quiere buscar su salvación por sus propios recursos, la va a perder. Aquel que quiere tener sabiduría bajo su propia condición, la va a perder, se va a perder. Pero aquel que busca a Cristo para poder tener sabiduría, obediencia a Dios, va a encontrar vida eterna. Entonces no debe de haber ninguna confusión aquí y debemos de crecer. Porque, bueno, abiertamente, hermano Rafa, ¿qué nos enseña la Escritura, pues? Pues nos enseña a ser honrados, nos enseña a ser fieles, a tener misericordia, a demostrar el amor a Dios y a los demás.
a tener fe con base bíblica en las Escrituras, a perdonar a los demás, etcétera, etcétera. Eso nos enseña Dios y debemos de demostrar esas características que Dios nos da. Tenemos que imitar lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Si no lo hacemos así, vamos a estar sobre la enseñanza que Él mismo hacía, el Señor Jesucristo. Será, dice, como aquel ciego que trata de guiar al otro ciego. Estos ambos han de caer en el común, es decir, en el fracaso, en el error. Así que nosotros debemos de voltear, ¿verdad? Debemos de voltear a las Escrituras para nosotros vivir bien. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado. No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta rápida. A ver, rápidamente, compañeros, sin presentarse usted. ¿Cuál es su pregunta? Fuerte. Respecto a lo que hemos estudiado, Fuerte, ¿cuál es tu pregunta? Si yo veo el pecado, pero estoy consciente que existe y que pues ando allí pues junto al pecado, pero no lo practico, no soy culpable. Pero no lo practico, ¿qué? O sea, me retiro del pecado, de lo que está contaminado, me retiro de toda persona contaminada. Es que aquí la norma, lo que te está diciendo el Señor Jesucristo es que tú debes de visualizar el pecado, pero apartarte de él. Sí. Ese es para que no haya maldición en ti. Tenemos conocimiento del pecado, mas no practicamos estos. Y es importante de que lo entendamos esto. Yo sé que existe el pecado y que está alrededor mío, pero yo nada tengo que ver con el pecado. Tiene que quedar muy claro esto. El pecado existe, la maldición existe, pero aquí lo bueno es que estoy obedeciendo a Dios y no a los deseos de la carne, donde gobierna el diablo. ¿Me explico? Que quede correcto aquí. Sí, porque si no va a haber muchísima confusión en esto. Por eso el Señor Jesucristo, o Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? En el libro de Levíticos, les dice abiertamente y nos dice también a nosotros, ante ustedes pongo la bendición y la maldición. La bendición se las voy a dar a ustedes si me obedecen, pero les voy a dar la maldición a ustedes si desobedecen mi palabra y se van tras dioses ajenos que ni siquiera ustedes conocen. ¿Cuáles son esos dioses ajenos de pecado? El cigarro, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Y nos menciona esto para que usted determine qué camino va a tomar. Y ahí se lo dejo de tarea. Porque de usted debe tomar la última palabra, la decisión es suya. Y suya para usted también, querido amigo. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos y que podamos entender este sencillo mensaje para que podamos compartir en este mundo de tinieblas donde está horrenda la cosa. Dios los guarde, que tengan un excelente día. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos.